haciendo un poquito el análisis acerca de lo que es la festividad de Pesaj. Ya saben que ahorita ya se acercan los días de la celebración, pero les quiero hablar un poquito acerca de la forma en cómo se transmite en los diferentes o en las diferentes comunidades mesiánicas y comunidades judías o cristianismo que se ha hecho judío y que no creen en Mashiach y que no creen en Yeshua, que no creen en un Mashiach que va a venir en un tiempo a futuro. Creen en un Mashiach que vendrá y tendrá en el tiempo a futuro esta forma de potestad, esta forma de autoridad como rey sobre la tierra, pero no lo creen que se llamaba Yeshua. Para el pueblo israelí o para el pueblo judío y hoy en día para los judíos que vienen entre las naciones, vienen enseñando aspectos muy, muy, mm, muy estables, muy fundamentados en la escritura y por eso mucha gente se va con ellos y estudian con ellos porque ellos ven lo que dice la escritura. Pero acordémonos que se necesita entender acerca de lo que describe la escritura para que podamos hacer diferencia entre una cosa y la otra. Por eso me voy a pedirles de favor que a los que estamos pongan mucha atención porque si se pasa por alto algunos conceptos, en el transcurso de la plática se va a perder toda intención de la plática que vamos a tener en esta mañana. Me gustaría saber quiénes son los que están ahí para que puedan ustedes poner atención, por favor, y podamos ir paso a paso viendo las diferentes o la secuencia acerca de lo que tratamos hoy en día de mencionar con respecto a la fiesta de Pesaj. Acordémonos que mucha gente ha sido jalada del cristianismo al judaísmo, porque para la gente que enseña acerca de que si no te circuncidas no puedes hacer la celebración de Pesaj. Entonces, voy a pedirles que, que pongamos entonces la atención debida para para que podamos nosotros diferenciar por qué en la escritura dice semejante cosa. Entonces, voy a invitarlos que vayamos al del libro de Josué. Vamos al libro de Josué y ahí vamos a ver una característica muy fundamentada dentro del mesianismo y del judaísmo, de tal manera que si un judío o un mesiánico no celebra Pesaj, no celebra la circuncisión, no puede celebrar, perdón, si no se hace la circuncisión no puede celebrar Pesaj. Y no la puede celebrar porque describe en la escritura que una persona que no está circuncidada no puede celebrar Pesaj. Entonces, la gente que vemos nosotros, observamos que esa gente que viene enseñando de esta manera, viene desvirtuando y viene mostrando una verdad equivocada. Y para esto necesitamos poner atención acerca de lo que está describiendo el Poderoso en los siguientes pasajes de la Escritura, porque por eso la gente hoy en día usa de estas artimañas, y digo artimañas porque no están fundamentadas en la Escritura, no están fundamentadas en ninguna parte, y no tiene ninguna razón la forma en cómo transmiten un mensaje. Entonces, voy a invitarlos a que abran el libro de Josué, desde el capítulo 5, versículo 1, hasta el versículo 10. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Adonai había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel.
En aquel tiempo Adonai dijo a Josué: Hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto, por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Adonai, por lo cual Adonai les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Adonai había jurado a sus padres, que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Adonai dijo a Josué: Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal, hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal, y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Entonces, cuando observamos este tipo de lecturas, una de las cosas que más se hace el énfasis es hacerse la circuncisión por causa de celebración de Pesaj. Nos describe cómo el pueblo de Israel que estaba en Egipto venía circuncidado, pero cuando sale de Egipto, la gente ya no circuncidó a sus hijos. Entonces todo el que llegó a los campos de Moab y entran a Canaán, cuando estaban de aquel lado del monte, cuando entran a la tierra de Canaán, todos eran incircuncisos. Es aquí donde nos hace pensar por qué dejaron de hacer la circuncisión. Es ahí donde nosotros nos ponemos a pensar por qué fue eso. Entonces el Pesaj, ¿por qué lo dejaron de celebrar? Entonces es ahí donde empezamos nosotros a tratar de cuestionar y tratar de entender por qué. ¿Por qué no se siguió celebrando el Pesaj? Y entonces en la lectura nos muestra que realmente hay un pueblo que no estaba circuncidado y todos los varones de Israel hicieron la circuncisión para poder celebrar el Pesaj. Entonces nosotros hoy en día hemos visto una multitud de mesiánicos y judaizantes acerca de que hay que hacerse la circuncisión para poder ser salvo. Pero hoy en día, como saben que Hechos capítulo 15, verso 1, describe que la circuncisión no te puede hacer salvo, entonces dice, es para pertenecer a un pueblo. Está equivocado el concepto. ¿Por qué? Porque eso no te hace parte de un pueblo. Lo que te hace es parte del pueblo mexicano, es que tú vivas de acuerdo a las reglas mexicanas. Y si tú eres de Colombia y te quieres venir a vivir a México, entonces tienes que hacer todo un papeleo para que te permita ser ciudadano mexicano. De la misma manera, si tú quieres ser de la casa de Israel, tienes que vivir de acuerdo a las leyes de Israel. No quiere decir que eso te haga ser parte del pueblo de Elohim, porque es aquí donde tenemos una división. Desde los tiempos de Abraham se le dijo muy claro, capítulo 17, versículo 6 y 7, léanlo por favor, le dijo claramente que para que él pueda ser su Elohim y tú su pueblo, tienes que hacer esto. ¿Qué pasaje dijiste? Génesis 17, 6, 7. Sí. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti.
y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Elohim y el de tu descendencia después de ti. Entonces ahí claramente le está diciendo a la casa de a Abraham, y esto estaba dirigido a todos aquellos que quieran ser parte del pueblo. Y describe así: multiplicarte mucho en gran manera, te pondré en gentes y saldrán reyes de ti. Estableceré mi pacto entre mí y ti y tu simiente después de ti, en sus generaciones por alianza perpetua, para hacerte a ti por Elohim y a ti simiente y a tu simiente después de ti. Y nos damos cuenta que para ser parte del pueblo, nosotros tenemos que establecer el pacto con Elohim. Pero desde la casa de Israel nos muestra que quebrantaron ese pacto. No son los únicos que quebrantan el pacto, porque estoy seguro que muchos de los que estamos aquí seguimos quebrantando el pacto porque no hemos entendido guardar el pacto de la Torá, porque no hemos aprendido a guardar el pacto de la Mizvah. Y porque si no entendemos acerca de cuál es la diferencia entre un pacto y otro pacto, y no estoy hablando de los pactos que hizo con las naciones, ni estoy hablando del pacto que hizo con el Mesías, estoy hablando del pacto que hace con nosotros como parte de los gentiles, ese pacto que hace con nosotros, así como lo hizo con la casa de Israel y con el pueblo de Israel y con el pueblo judío, ese pacto que ellos invalidaron. Necesitamos entonces nosotros comprender que la circuncisión No se vale. Tú luego a mí sí me regañas de que agarro esto y gana que me lo va a rayar. El micrófono, Miguel. Entonces, cuando nosotros empezamos a observar el pacto que hace la Escritura, hay un pacto. El pacto no tiene que ver con la promesa. El pacto es aquel que se hace con un pueblo y le dice: este es el pacto que yo hago contigo. Y la forma de llevar el pacto es por medio, bueno, pregunto, porque muchos de ustedes deberían de ya saberlo y lo deben de tener bien en su mente. ¿Con qué se hace el pacto? Y la casa de Israel, ¿con qué hizo el pacto? Pregunto, ¿quién se acuerda? Es de Hebreos 9:15 en adelante, ¿no? ¿Con qué se hace el pacto? ¿Con sangre? A ver, dice Ishma que con sangre. Raquel también dice que con sangre. Primero, antes que nada, ¿me están entendiendo de qué pacto estoy hablando? Hermano, es que hubo un pacto que hizo con los mandamientos, allí en Éxodo, pero también acá en la última cena, bueno, en la última cena de Yeshua aquí en la tierra, ¿no? En la última, en el último Pesaj que él pasó acá, él dijo que iba, que este era el pacto que él daba con su sangre, ¿no? Sí, es que yo sé y entiendo que es complicado cuando no se muestra en gráfica de qué estamos Shalom, hablando. hermano. Bueno, pues hay Sí, te escucho. hermano, no estamos hablando porque también hay un pacto que hizo Dios con Abraham cuando fue de la circuncisión, que dijo que este pacto será entre señal de contigo y tu pueblo. Es de ese pacto, ¿no? De la circuncisión. Sí, está otro pacto, ese sería otro. Pero lo importante es de que en el Génesis capítulo 17, del verso 1 al verso 7, hay 3 pactos. No está hablando de un mismo pacto. Esto ya lo hemos estudiado entre el grupo. Y por eso les estoy aclarando esto. ¿Por qué? Porque el pacto que se hace con la casa de Israel y con la casa de Judá, o con Israel antes de que se dividieran,
no se hizo un pacto con la casa de Israel y no se hizo un pacto, fueron dos pactos los que se hicieron con ellos. Uno se llama el pacto de la Misbah y el otro se llama el pacto de la Torá. En otras palabras, se hizo un pacto con los mandamientos y hay otro pacto que se hizo con la ley. Entonces, a lo que yo me estoy refiriendo acerca de esto es de que el Pesaj, para algunos personajes hoy en día en los diferentes grupos religiosos, obligan a los creyentes que están reuniéndose a circuncidarse por causa de lo que dice Josué. Josué dice que tenía que circuncidarse si querían celebrar la fiesta de Pesaj. Si una persona no hacía circuncisión, no podía haber celebración de Pesaj o no podía celebrar Pesaj. Entonces, vamos a aclarar esto. A ver si me doy a entender, no lo vamos a ver todo. Capítulo 17 del libro de Génesis. Hay 3 pactos. En capítulo 17, del verso 1 al verso 8, hay 3 pactos. ¿Cuál es el primer pacto? Únicamente versículo 1 y verso 2. Léanlo, por favor, es el primer pacto que hace con Abraham. Y chéquenlo en el hebreo, por favor, y apúntenlo ahí en su cuaderno. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Hashem y le dijo: Yo soy el Elohim Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces le describe Elohim a Abraham y le dice, siendo Abraham de 99 años, apareció Yahvé y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Pondré mi pacto entre mí y ti, le dice Abraham, este es un pacto entre mí y tu persona, y te multiplicaré mucho en gran manera. Nosotros vemos la multiplicación y la descendencia de Abraham, y es una multitud de gente, porque Abraham tuvo una multitud de hijos descendientes por diferentes mujeres, y vemos a Abraham que le dice, te multiplicaré en gran manera, pero es un pacto que hace con él. Cualquiera que hace pacto con el poderoso pertenece a su pueblo y él es Elohim de ese pueblo. Nosotros no queremos ser de la casa de Israel como nación, porque si nosotros decimos que queremos ser parte de la nación de Israel hoy en día, estaríamos diciendo que tendríamos que sujetarnos a las reglas que tiene Israel como una nación hoy en día. Y son cosas que son diferentes a lo que el Padre dice o a lo que el poderoso enseña. Entonces, cuando nosotros empezamos a escudriñar, nos dice que este es un pacto que hace con ellos y le dice, te multiplicaré en gran manera. En hebreo, la palabra que aparece ahí es Rabá o Rabá. ¿Ya lo leyeron? Chequen el verso 2 del capítulo 17 de Génesis. La palabra es Rabá. Y esa palabra Rabá es multiplicarte. Eso quiere decir que de ahí van a nacer todos los descendientes de los israelitas. Posteriormente, Isaac, Jacob, Esaú y toda esa descendencia la iba a multiplicar en gran manera, pero también él tuvo otros hijos por otro lado, con Cetura. Él pobló mucha parte de la tierra a Abraham. Entonces, dice, te multiplicaré, pero le está diciendo, este es mi pacto entre mí y ti. No todos los pueblos que salieron de Abraham guardaron el pacto, pero los madianitas, la gente que vivía en Oriente, era gente que tenía el conocimiento de las cosas del Padre, y ellos llevaban el pacto que hizo con Abraham, porque la gente practicaba las cosas que le había enseñado Abraham, Isaac y Jacob. Por eso los israelitas, todos aquellos varones, tenían la circuncisión porque era un pacto que habían hecho con con el descendiente Abraham. Este pacto es el que hace primero con la Rabá. Rabá sería la descendencia de Israel. Y con todos aquellos que guardaran el pacto y que si hicieran este pacto, pertenecerían a ser parte del pueblo de Elohim, y Elohim sería su Elohim de ellos. Pero aquellos no podían llevar esto
porque iban a quebrantar el pacto, como dice la Escritura, como dice en el libro de Deuteronomio, que ellos invalidaron el pacto. Pero antes de ver esos versos, está el otro pacto que hacen, no con el judío, ni con la casa de Israel, ni con la descendencia de Abraham, que es el versículo 1 y 2. Ahora vamos a leer del verso 3 hasta el versículo 6, y ese es el segundo pacto que hace, no con los israelitas, sino con los creyentes en Abraham, descendientes de Yeshua, porque la descendencia es Yeshua, pero en el otro pacto lo menciona, verso 3 al versículo 6, está hablando de otro pacto que no entran los israelitas aquí, y si un israelita quiere hacer este pacto, lo puede hacer, siempre y cuando obedezca a las enseñanzas de acuerdo al pacto. En otras palabras, les estoy diciendo que el pacto primero se guardaba con los mandamientos. Este segundo pacto también se guarda con los mandamientos. Y cuando tú observas el versículo 3 al versículo 6, este es otro pacto totalmente diferente al primero, porque no lo está hablando a la casa de Israel, ni a la descendencia de Israel, a la multiplicación que iba a haber en Abraham, porque volvemos a repetir, Abraham tuvo mucha descendencia, no nada más con Isaac, no nada más con Agar, no nada más con Setura. Él tuvo una gran multitud de gente que creyó en Abraham, y sus hijos practicaban la circuncisión. Muchos de los antiguos celebraban esa rabá, y esa rabá que había en la antigüedad, todos ellos practicaban la circuncisión. Los edomitas debieron de haber estado practicando la circuncisión porque fue enseñada por el antiguo Abraham. Los madianitas debieron estar celebrando la circuncisión, y nos damos cuenta que eran creyentes porque el suegro de Moisés, mucho tiempo después, más de 10 generaciones posteriores, Moshe, cuando llega a Madián porque salió huyendo de Egipto por causa de haber matado a aquel hombre, se encontró a un sacerdote del Dios Alto, y ese sacerdote se llamaba Yetro o Reuel. Ese suegro de Moisés le citaba las cosas que el poderoso le decía que podría hacer lo correspondiente, y Moisés escuchaba la voz de su suegro Reuel o Yetro. Entonces Yetro era un sacerdote, y la mayor parte de aquellos hombres conocían la circuncisión, tanto que su primer hijo de Moisés no fue circuncidado por Moisés, fue circuncidado por su mujer, porque el poderoso iba a matar a Moisés por causa de no haber circuncidado al muchacho. Y la mujer de Moisés le circuncida a su hijo. Entonces era una práctica que los madianitas, la gente que vivía en Oriente, era una práctica que llevaban. Por eso le dice, este es mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. La raba era toda la simiente y la descendencia de Abraham, y dice que esa raba era una multitud de gente que iba a poblar la tierra. Muchos hoy en día dicen, no, yo soy de la descendencia de Abraham porque soy de los lomos de Israel y soy de los lomos de Judá. Yo soy judío, yo soy israelita. Debemos de ser de alguno de ellos dos, pero da la casualidad que Abraham no fue los únicos que tuvo como descendencia. Simplemente con esta setura, si no mal recuerdo, tuvo de 12 a 14 hijos. Entonces, estoy hablando de varones. Y Ismael, aunque era un hijo, como Isaac era un hijo, Isaac tuvo a la descendencia de Jacob y de Esaú. Y Ismael tuvo 12 hijos, que también tendrían una descendencia muy grande, así al igual como Jacob tuvo 12 hijos. Y de ahí se desprenden las 12 tribus de la casa de Israel. Y ahora vamos a leer el versículo que está mencionando Maxi, que dice que ahí viene la palabra Goy, que es las gentes o las naciones. Este es el pacto que no hace con la casa o la descendencia de Abraham, ni con la descendencia de Jacob. El versículo 3 al versículo 6 está haciendo un pacto donde hoy en día nosotros entramos al pacto gracias al versículo 3 al versículo 6. Nosotros entramos a ese pacto gracias a esto, pero tiene que haber otro pacto para que alguien nos introduzca a este pacto. Si ese alguien no hubiese entrado, nosotros no podemos entrar a ese pacto. Y ese es Yeshua. Pero leamos del verso 3 al versículo 6, y como dice Maxi, en el versículo 5, en la última parte dice Goim,
o goy, que quiere decir naciones. Ahí lo ves la palabra goy, pero en el hebreo no dice goy, en el verdadero hebreo dice goim. Léanlo, por favor. Entonces Abram se postró sobre su rostro, y Elohim habló con él, diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbres de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Ahí en el hebreo aparece la palabra goim. Ahorita les pego la palabra goy, porque la palabra goy es diferente. La palabra goy lo encontramos en el Strong, y en el Strong encontramos la palabra goy, que ustedes lo pueden checar ahí en el multiléxico, y esa palabra goy es lo que nosotros nos traducen como la palabra, goim serían naciones, que sería el plural de la palabra que aparece en el hebreo, y la palabra goy sería nación en singular, que es lo que encontramos en el Strong. Goy, que sería nación, pero en el hebreo que está en el verso original, viene en el WLC, ahí van a encontrar la palabra que les estoy comentando, ahorita les pego aquí el versículo, y van a encontrar esa palabra que es goim, que son las naciones. En la parte final del versículo hebreo, ahí la penúltima palabra, ahí dice la palabra goim, y goim en el plural es naciones. Ese pacto del versículo 3 al versículo 6 claramente le está diciendo a Abraham, en otras palabras, para los hijos de Israel de aquel tiempo, para la gente que vivió en los tiempos de Abraham, Isaac y Jacob, nunca debió de haber sido cambiado el nombre de Abram. Para ellos siempre debió de haber sido Abram, sin H. Para nosotros es Abraham, porque Abraham es el padre de naciones, porque el nombre Abraham significa padre de naciones. Voy a invitarles y lean el verso 2, dice: Entonces Abraham cayó sobre su rostro, y Elohim habló con él diciendo: Yo he aquí mi pacto contigo. Nuevamente le vuelve a citar un pacto, pero no es el mismo que citó en el verso 2. Entonces Abraham cayó en su rostro, y Elohim habló con él diciendo: Yo he aquí mi pacto contigo, serás padre de muchas naciones, y no se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de naciones. Tanto en el verso 4 como en el verso 5 dice el hebreo goim, y le está diciendo que él será padre de nosotros, los pueblos de la tierra. Y eso es desde los tiempos de que Yeshua nos introdujo a nosotros, pero tendría que introducirnos él. Entonces falta otro pacto. Ese pacto viene en el verso 6 y en el verso 7. En el verso 7. Entonces cuando nosotros leemos el pacto que aquí se hace en el verso 3 al verso 6, es aquí donde entramos todos los gentiles. Este no es el mismo pacto que hace en el verso 2, porque en el verso 2 está hablando de su descendencia, está hablando de Abraham, de Isaac, de Ismael, está hablando de Setura, su descendiente, de todos ellos. Con ellos fue con el que hizo el pacto, y cualquiera que guardara el pacto podía ser parte del pueblo de Elohim. Yo seré tu Elohim y tú serás mi pueblo. Pero resulta que cuando viene la nación de Israel, ellos invalidaron el pacto. Ahora, el pacto que hace para con nosotros no es el mismo pacto. Nosotros no tenemos por qué llevar el pacto del verso 2, porque ese es el pacto específico con la descendencia de Abraham. Versículo 3 al verso 6 está hablando de que nosotros entramos a un pacto gracias a que Él nos introduce y le cambia el nombre a Abraham y le cambia el nombre por Abraham, que quiere decir Abra es padre y Ham es pueblos o naciones. Entonces Abraham es padre de los pueblos o padre de naciones. Entonces dice así el versículo 4, yo he aquí mi pacto contigo. Nuevamente habla de otro pacto, no es el mismo pacto del verso 2.
serás padre de muchedumbre de naciones, y no se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de naciones, multiplicarte mucho en gran manera, y te pondré en gentes, y reyes saldrán de ti. Entonces, cuando le está citando esto a Abraham, Abraham le está diciendo que iba a hacer un pacto no con la casa de Israel, sino a un tiempo futuro, y ahí entramos todos nosotros los gentiles. Ahora, el tercer pacto que aparece en este mismo capítulo es en el versículo 7. Leamos el versículo 7 y nuevamente le vuelve a decir a Abraham, este es mi pacto entre mí y ti. Quiere decir que es otro pacto diferente al anterior pacto que le había dicho en el verso 3 al verso 6 y el que le había dicho en el verso 2. Versículo 7, léetelo, y verso 8, por favor. Y estableceré mi pacto entre ti y mí y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Elohim y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Elohim de ellos. ¿Ya les dio la tierra por herencia? No les ha dado la herencia. ¿Le dio la herencia a Abraham? No le dio la herencia a Abraham. ¿Le dio la herencia a Mashiach? No le dio la herencia a Mashiach. Estableceré mi pacto entre mí y ti y tu simiente después de ti. La simiente es Mashiach. En hebreo se dice Sera. La palabra Sera que aparece en el verso 7 está hablando del Mashiach. No es que le esté repitiendo las cosas a Abraham. Le está diciendo, este es un pacto con tu pueblo, con tu descendencia, con toda tu nación, con todos los que nacieren de ti. El segundo pacto es con todas las naciones. Y este tercer pacto, dice, este es mi pacto entre mí y ti, y tu simiente, ese es Mashiach. Por eso Gálatas habla de este Mashiach, porque es un tercer pacto. Y del pacto que está hablando Josué, no está hablando de ninguno de estos tres pactos. Por eso quiero que observen y que pongan atención, porque no está hablando de ninguno de estos tres cuando Josué los circuncida para celebrar la fiesta de Pesaj. No están estos tres pactos incluidos en la celebración de Pesaj. Quiero que quede bien marcado, Alfonso, porque no voy a hablar de estos tres. Ajá. A ver, entonces, el versículo 1 y 2 vendría a ser para el Israel físico carnal, para los descendientes literales de Abraham. Y del 3 al 6 vendría a ser para las naciones, o sea, para nosotros. ¿Hasta ahí estamos bien? Y los antiguos que creyeron en Yeshua, desde allá hasta acá, esos somos nosotros, los que entramos en este pacto. Ok, y el tercero, ¿me lo explicás un poquito más para entender? ¿Qué vendría a ser entonces, o para quién vendría a ser ese tercer pacto? Si confluye a los dos otros anteriores. Ese tercer pacto es específicamente con Yeshua. Él también tendría que guardar el pacto, porque dice, estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu simiente después de ti. Y le dice, tu simiente, en el hebreo dice Sera. La palabra Sera fue traducida, ahí lo pegó Ana Laura, lo tradujeron como estirpe, descendencia, descendiente, carnal, bueno, ser fecunda, genealogía, generación, grano, hijo, linaje, poder, posteridad, postrero, prole, sementera, semilla, sembrar y simiente. Así es como fue traducida la palabra Sera. Y la palabra simiente que fue traducida aquí en el capítulo 17, verso 7, la simiente es el Mesías. Por eso Saulo, cuando hablaba de los pactos, hablaba como de muchos, y a veces hablaba de uno, y a veces hablaba de las promesas como si fueran muchas las promesas, pero a veces hablaba como si fuera una. Entonces, tanto los descendientes de Abraham como las naciones, como el Mashiach, tenían que guardar los mandamientos. Por eso le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Para ser perfecto necesitas guardar los mandamientos. Entonces, el versículo que te dice que esta Sera, o la palabra simiente, es el Mesías, lo describe Gálatas capítulos 3, versículo 5.
Perdón, Gálatas capítulo 3, versículo 15. Léanlo, por favor. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas todas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es el Mesías. Entonces, Gálatas, Saulo te está hablando de la simiente. La simiente es el Mashiach. En otras palabras, Gálatas no te está hablando acerca de las naciones, no te está hablando de Israel, no te está hablando del pueblo judío, no te está hablando de la familia que tuvo con Setura, no te está hablando de la descendencia que tuvo con Jacob, no te está diciendo de la que tuvo con Isaac, no te está diciendo que con la que tuvo con con Ismael, que es Agar. De ninguno de ellos te está hablando. La cera está hablando de uno solo, no de muchos. Si no hubiera dicho las simientes, entonces en el hebreo sería seratot, seratot, que sería simientes como muchos, pero viene la palabra cera, habla de uno solo, y le dice, y la simiente es el Mashiach. También él, como descendiente, como creyente en el poderoso, también guardó el pacto. Te lo describe en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 10. Él también guardó el pacto. Léanlo, por favor. ¿Me puedes repetir la cita? Juan, capítulo 15, verso 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces te das cuenta que la cera es Mashiach. Mashiach es el que aparece aquí como el descendiente del pacto. Y no es, como lo podríamos nosotros observar, no es no es como se llama, no es hablando de muchos. Y les voy a pegar la palabra hebrea que aparece ahí en verso 7. Aquí ahorita se los pego en el chat. En hebreo, ahí dice, bueno, ahí aparece ule, perdón, es que no veo las letras, está muy chiquita. Ulesa, 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 ta. Eso fue traducido como tu simiente. Es así como aparece ahí. Ulesareata. Y la palabra ulesearata o la palabra sarata sin la E, porque ahí a veces se pronuncia y a veces no. Ulesareata quiere decir tu simiente, como dice el versículo en el castellano. Le describe en el verso 7. Perdón, es que cerré mi escritura, la cerré ahorita por error. Le describe en el versículo 7. Estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia o tu simiente. Cuando dice tú, por eso termina en ta al final, porque es tu simiente o tu descendencia después de ti. Hasta ahorita lo que he mencionado, ¿se entiende que está hablando de 3 pactos diferentes? Por lógica hay 3 promesas diferentes ahí. Mi hermana Paola, mi hermano Ishma, mi hermana Varinia, mis hermanos, ¿se entiende que estamos hablando de 3 promesas y de 3 pactos diferentes?
Sí, mi hermano, sí se va entendiendo. Entonces, cuando nada más está mi hermana Paola, creo, ¿a dónde están los demás? No, sí se entiende perfectamente bien, porque ahora ya no nomás es entre él y entre papá y Abraham, sino también entre papá Abraham y las naciones, o sea, es diferente. Por favor, puedes llamar a Analía, mi hermano, ¿quién es quien tiene la llamada? ¿Francisco? Meta a Analía, por favor. Hermano Alfonso, ¿puede repetir los 3 pactos? El primer pacto que aparece es con la Raba, que es la multiplicación de Abraham con todos los descendientes de él. Porque si nosotros checamos, muchos pueblos en aquel tiempo se hacían la circuncisión, pero era porque su padre se los había enseñado. Su padre con los hijos que tuvo Abraham, con Setura, con Sara y con Agar. Esas son la descendencia que tuvo, esa es toda la multiplicación que él tuvo. Y todos ellos practicaban la circuncisión. También, no nada más Jacob se hacía la circuncisión, sino Esaú también hacía la circuncisión. Entonces, posteriormente, nosotros observamos que hace un segundo pacto, que es el pacto que le dice que se le cambia el nombre. En otras palabras, a Israel nunca debió de haberle llamado Abraham, debió de haberle llamado siempre la comunidad israelí Abram, porque así se conocía como Abram. Abram era el que hace la promesa con toda su genealogía. Para nosotros, creyentes en Yeshua, nosotros tenemos que llamarle Abraham, no Abram. ¿Por qué? Porque por eso se le cambió el nombre, por causa de nosotros. Y te cambiará tu nombre, ya no se llamará más tu nombre Abram, sino que será Abraham, porque serás padre de multitudes de naciones. Nosotros somos hoy en día esa multitud de naciones. Bueno, hermano, y cuando el Mesías estaba hablando con estos judíos que le dijeron que ellos eran descendientes de Abraham, desde entonces el Mesías los regañó y les dijo, si fueran descendientes de Abraham, las obras de Abraham harían. Claro, porque la promesa que le hace Abraham dice, anda delante de mí y sé perfecto, perdón, el pacto que hace con los descendientes de Abraham es, anda delante de mí y sé perfecto. Los judíos, al no obedecer el pacto, no te hace pertenecer al pueblo de Elohim. Eso es lo que estamos hablando desde hace rato. De nada te sirve decir, yo soy descendiente de los lomos de Abraham, no de Isaac o de Jacob. No te sirve de nada decir yo soy descendiente si no guardas el mandamiento. Es absurdo que hoy en día digamos vámonos a Israel para ser parte del pueblo. Hoy en día el mesiánico y el judío se quiere ir a Israel a como dé lugar porque dice nosotros somos el pueblo de Israel. ¿De qué te sirve decir soy israelí si no estás guardando el pacto? Hay que guardar el pacto. Así como Israel supo del pacto, el pueblo invalidó el pacto. Entonces nosotros, creyentes en Yeshua, conocemos el pacto, entonces estamos obligados a guardar el pacto. No podemos pasar por alto el hecho de que ya sabemos del pacto y no lo guardemos. ¿De qué te sirve entonces decir creo en Yeshua y no guardas el pacto? También el pacto es para ti. Por eso Efesios decía, antes estábamos alejados de la República de Israel, ajenos a los pactos y la promesa. Somos creyentes del descendiente Abraham y él es nuestro padre de acuerdo a la genealogía si guardamos los mandamientos. Por eso le dijo, este es mi pacto entre mí y ti y serás padre de multitudes de naciones. No necesariamente tiene que ser mi padre en lo físico, en lo genético. No necesariamente tengo que ser de los lomos o debo de llamarme Gutiérrez, Fernández, Ramírez, etcétera, etcétera. No te sirve de nada eso. Lo que te sirve es poner por obra los mandamientos. Por eso al pueblo judío le dijo,
Si fueras descendientes de Abraham, las obras de Abraham harías. Esa es la diferencia. De nada te sirve decir soy judío, soy israelí, si no estás guardando el mandamiento, ya que toda la nación de Israel invalidó el pacto. Y está escrito en los profetas que invalidaron el pacto. Ahora ustedes también ya están adentrados al pacto. Todos los que estamos aquí estamos obligados a guardar el pacto. Y si nosotros no hacemos diferencia entre lo que es el pacto que estamos hablando, y estoy diciendo esto porque el pacto verdadero, el pacto que nos enseña a guardar, no tiene nada que ver con el pacto que hace Josué y invita a todos los hijos de Israel a hacerse la circuncisión, porque ese es otro pacto que no viene en Génesis capítulo 17, del verso 1 al verso 8, no viene ese pacto, no aparece, ese es otro pacto que hace, pero tú necesitas saber la diferencia. En hebreo se dice brit, y en la palabra brit como pacto no aparece en este capítulo. Por eso necesitamos observar, necesitamos ver que el pacto que se está diciendo aquí, de estos tres, no tiene nada que ver con el pacto de la circuncisión. Alfonso, perdóname, entonces en Génesis 17:10, cuando le habla de su descendencia, dice Seratot, no dice Sera, ¿no? Sí, pero aquí es otro pacto, mi hermano. Vuelvo a repetirte, del verso 1 al versículo 8, está hablando de tres pactos con tres grupos de personas diferentes, en diferentes tiempos. Y ya lo que dice del versículo 9 o 10 en adelante, ya está hablando de otro pacto, que no tiene nada que ver con los anteriores. ¿Sería un cuarto? Sí, pero eso es lo que tienes que observar. Primero, hay que dividir los pactos, y los pactos, de acuerdo a lo que dice la Escritura, los invalidaron. Eso es lo que nosotros tenemos que saber, cómo no invalidar el pacto, porque si tú lo invalidas, tienes muerte por completo, no tienes forma de salvar tu vida. Entonces hay que aprender a entender que el pacto que se hace en el verso 10 en adelante es otra circunstancia totalmente diferente a los tres anteriores. Entonces, lo primero que hay que considerar es que el pacto del verso 2 de Génesis 17, el versículo 3 al 6, ese es el pacto con las naciones, y el pacto del verso 7 y 8 está hablando del Mashiach, y le está diciendo, y dice, este es mi pacto entre mí y tu simiente. Ya vimos en Juan que dice claramente que el Mashiach también guardó los mandamientos. Vamos a Deuteronomio para ver cómo invalidó la nación de Israel el pacto. El libro de Deuteronomio capítulo 9, versículo 9 al versículo 11, y te dice con qué ese es el pacto aquí. Léanse el capítulo de Deuteronomio 9, versículo 9 al versículo 11, ahí te dice con qué se hace el pacto. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Hashem hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Y me dio Hashem las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Elohim, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Hashem en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Hashem me dio las dos tablas de piedra, las tablas del pacto. Y te das cuenta que el pacto se hace con las tablas, pero este pacto lo hace la casa de Israel, no nosotros. La casa de Israel hace el pacto con las tablas. Y le dice, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto. El pacto se hace... Hermano, disculpe que lo interrumpa y que pregunte a veces yo cositas, pero no me gusta preguntar así mucho. Por lo menos estamos hablando de ciertos pactos, pero en realidad en la Torá hay muchos pactos, ¿cierto? Sí, depende de qué se esté hablando, pero específicamente ahorita estamos hablando de que este pacto se hace con el mandamiento. Este pacto era específicamente con la Rabá de Abraham, porque este pacto es el que hace con la Rabá de Abraham, que sería toda su descendencia.
Pero vuelvo a repetirte que muchos pueblos en la antigüedad se hacían la circuncisión antes de que naciera Jacob, porque acuérdate que Abraham tuvo a Isaac como descendiente, y es donde dice que Ismael nació según la carne, Isaac nació según la promesa. Y te das cuenta que Ismael también se hacía la circuncisión, y los antiguos hicieron la circuncisión porque ellos hicieron un pacto con su padre Abraham. La escritura no nos habla de todos los descendientes, nos habla más de los importantes, que sería Ismael, Isaac, Jacob y Esaú. De ellos habla la escritura mucho. Esaú, que era Edom. Y te das cuenta que todavía después de que salen los hijos de la tierra de Egipto, le dicen, no ataques a tus hermanos los edomitas, porque ellos también son parte del pueblo, son tus hermanos, le dicen. Entonces, cuando nosotros observamos que mucha gente de aquel tiempo practicaba la circuncisión, tenían sacerdotes, tenía gente que hacía sacrificios al Elohim Todopoderoso. El sacerdote que era de Madián era descendiente de Setura, descendiente directo de Abraham. Por eso Yetro, el suegro de Moisés, le daba consejos a Moisés, porque él también enseñaba las cosas del Elohim Altísimo, porque Yetro era descendiente de la antigua Setura, mujer de Abraham. Espero no confundir mucho. Entonces, el mandamiento se hace el pacto. El pacto se hace con el mandamiento, con las tablas, pero lo hizo la Rabá de Abraham, que es la multiplicación. Este pacto nosotros no lo llevamos al cabo nosotros hoy en día. Nosotros no tenemos ni tablas, ni tenemos la Torá para llevar este tipo de cosas. Hoy en día se nos ha dado el entendimiento para llevar el mandamiento, pero el mandamiento que tenía Abraham no tenía tablas. Abraham, Isaac y Jacob no tenían tablas, no tenían el libro de la Torá, no tenían nada de lo que también nosotros no tenemos. Hoy en día nosotros tenemos el libro como enseñanza y nos describe cada una de las cosas que tenemos que hacer, pero Abraham no tenía de Génesis a Malaquías, no existía ninguno de esos libros. Entonces, ¿cómo hizo el pacto? Pues en la obediencia. Si tú lees el libro de Yashar, ahí te describe claramente que vivían de acuerdo a la obediencia del Padre. Y si lees los libros del Talmud, te das cuenta que ellos se sujetaban a la voluntad del Padre. Pero nosotros no podemos entenderlo, no lo vamos a comprender si no estamos meditando en estas cosas. El pacto se hacía con los mandamientos, no con la ley. En otras palabras, no se hacía con el libro de Génesis a Deuteronomio, no se practicaba eso. Los hijos de Israel tenían el pacto del mandamiento, y también de Génesis al libro de Deuteronomio tenían también el pacto de la Torá, que era el pacto del libro, del Sefer Torá, que es el Sefer Torá, es el libro de la ley, que es lo que tenemos en Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio. Y es ahí donde ellos tenían esto para poderlo analizar, sí, mi hermano. ¿Cómo puedo yo entonces que me quede bien claro que la señal que tenemos de estos pactos, o de alguno de estos pactos, yo para diferenciar bien en mi cabeza que la circuncisión carnal, física del prepucio, no es necesaria, porque, o sea, una cosa es la señal del pacto, pero el pacto en sí, o sea, quizás ya lo dijiste, pero a mí me está costando un poquito, el pacto en sí, ¿cómo sé yo que el pacto mismo es el guardar los mandamientos? ¿Qué pasaje hay para que a mí me quede recontra claro de que el pacto en definitiva sería, mira, el pacto es que tenés que guardar los mandamientos? O sea, para entender, para diluir de una vez en mi cabeza que no necesito hacerme el corte de prepucio, sino que lo que solo necesito es hacer los mandamientos. Sí, para allá vamos, Maxi. Lo primero que hay que hacer la diferencia entonces es que el pacto para la Rabá que pusimos como en Génesis capítulo 17, verso 2, que era la Rabá, que era la multiplicación, porque de ahí vienen los hijos de Israel, los hijos de Saúl, los hijos de Abraham. Entonces le dice que Moisés sube al monte, en el verso 9, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, dice ahí, las tablas del pacto, ahí te lo dice claramente, con qué se hacía el pacto.
el pacto se hacía con los mandamientos. ¿En dónde se dieron los mandamientos para la casa de Israel, mis hermanos? Ahí escriban, por favor. A ver, mi hermana Ana Laura, mi hermana Paola, mi hermana Paula, mi hermana Rebeca, mi hermano, ¿en dónde se dieron las tablas del pacto? Ahí escribieron Alexander y Nelson. Y está correcto. Ahí fue donde se dieron las tablas del pacto, porque es cuando sube al monte Sinaí. En el Sinaí se dieron las tablas del pacto. Esas tablas del pacto, cuando se da en el monte Sinaí, dice que se transgrede y se viola ese pacto que hace con la casa de Israel. En el versículo 11 dice, y fue que al cabo de los 40 días y 40 noches, y que yo que bajé y me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Las tablas del pacto no dice el libro del pacto, dice las tablas del pacto, y dice que ellos invalidaron este pacto. Y te lo describe claramente en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 16 y 17, por favor, léanlo. Deuteronomio 31, versos 16 y 17. Y el Señor dijo a Moisés, He aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va para estar en medio de ella. Y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos. Y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, ¿no me han venido estos males porque no está mi Elohim en medio de mí? Entonces le describe que ellos iban a invalidar el pacto que había concertado con ellos. ¿Cómo que lo concertó con ellos? Lo concertó en el monte, como lo describe Deuteronomio 9, que dice que estuvo en la reunión en el día del fuego, capítulo 9 de Deuteronomio, verso 9, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que el Señor hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan y beber agua. Y me dio el Señor las 2 tablas de piedra, escritas con el dedo de Elohim, y en ellas estaba escrito conforme a todas las palabras que os habló Yahweh en el monte, en el día del fuego, en el día de la asamblea. Eso fue en Éxodo capítulo 20, cuando aparecen los 10 mandamientos. Ese fue el día de la asamblea, no el día que le dio la Torá a Moisés, porque Moisés, después de que estuvo la asamblea con el pueblo, él después de días sube al monte y en el monte se queda 40 días y desciende, y estaban cometiendo la idolatría del pueblo de Israel, y Moisés rompe las tablas en ese momento. Y el pacto se hacía con el mandamiento, con las tablas del pacto, por eso dice, ellos lo invalidarán. Ese es lo que había concertado de acuerdo a Deuteronomio capítulo 31, versículo 16. El Señor dijo a Moisés, he aquí que tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras sus dioses ajenos en la tierra donde va, estando en medio de ella, y me dejarán, invalidarán mi pacto que he concertado con él. Y dice que concertó porque él fue el que se lo dijo, él fue el que le dijo al pueblo. Hasta ahorita aquí me estoy dando a entender que es con el mandamiento, y fue en el monte Sinaí. No se preocupen, sé que hay mucho tiempo, pero a los demás, mis hermanos, me estoy dando a entender acerca de esto, mi hermano Max y mi hermano Alexander, que el pacto que se está haciendo tiene que ver con el pacto de los mandamientos, nada más uno ha escrito y nada más uno ha hablado. Los demás, mis hermanos, mi hermana Rebeca ya contestó también. No entendí, a ver, el pacto que se le dio con las tablas es el pacto de los mandamientos, ¿eso es lo que estás diciendo? Ajá, y esto fue en el Sinaí, y es específicamente nada más con la raba que aparece en Génesis 17, verso 2, este es mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Aquí no entramos ni las naciones, ni entra la simiente, que es Mashiach, ni tampoco entra en el verso 10, que está hablando de la circuncisión. Aquí no entra nada de eso. Ajá.
O sea, eso para ellos le fue como pacto, pero para nosotros es como mandamiento. O sea, no quita que nosotros no hagamos los mandamientos ni nada de eso, ¿no? No, pero este pacto específicamente es con la Raba, que está en capítulo 17, verso 2, nada más. Esto tiene que ver con la multiplicación de su familia de Abraham. Perdón, hermano, o sea que ahí está hablando exclusivamente del pueblo de Israel. O sea, de ese pueblo que no quiso someterse a la verdadera Torá, no a la Torá añadida. Era para ese pueblo. Ahora, sí. Ahora, de esa misma manera, te voy a citar el otro pacto que no aparece en Levítico en los primeros 8 versículos. Porque el poderoso hizo un pacto en el monte Sinaí y el otro lo hizo en los montes de Moab. Entonces te voy a invitar a que leas Deuteronomio 29, verso 1, por favor. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Acordémonos que Horeb es igual a ¿qué? Al monte Sinaí. Monte Horeb y monte Sinaí es el mismo. Dice que hizo un pacto en Horeb y el otro lo hizo en el monte de Moab. ¿Dónde está Moab? Si ustedes checan un mapa, traten de buscar un mapa, y si alguien me puede ayudar poniendo un mapa aquí, para que los demás lo vean, donde está la tierra de Israel, arriba del Mar Muerto, en la parte norte del Mar Muerto, existe el monte de Moab. Allí en el monte Moab, ahí fue donde concertó el pacto. Eso quiere decir que desde que sale de la tierra de Egipto hasta los 40 años que pasó el pueblo en el desierto, cuando llega hasta el norte, cuando empiezan a invadir la tierra de Canaán, habían pasado 40 años. En otras palabras, Moisés, cuando concerta el pacto de Moab, tenía entonces 120 años. Fue 40 años después que concertó el pacto con ellos. El otro, el de Moab. Igualmente, estuvo bonita, Ina. ¿Vale? Un abrazo. Igualmente, un abrazo, Ciro. Vale, estupendo. Adiós. Francisco, su micrófono, por favor. Gracias. Alfonso, te hago una pregunta. ¿Cómo es eso de que Horeb y el Sinaí es lo mismo? ¿Me podrías dar el pasaje que dice eso, por favor? Sí, ahorita nada más tantito. Meditemos Okay, nada más ahorita meditemos acerca de este. El verso 29 te describe que el pacto que está en Moab, dice que concertó un pacto en el ¿cómo se llama? Concertó un pacto en Moab y concertó otro pacto en Horeb. ¿Dónde está el pacto que concertó en Horeb? ¿Dónde está el pacto que concertó en Moab? Moab, ¿dónde queda? Le preguntaba a alguno de mis hermanos si tienen la forma de pasarme un mapa que esté el Mar Muerto, y en la parte del Mar Muerto ahí te marca los montes de Moab. Voy a tratar de buscarlo yo. Empiecen a descargar si tienen ahí el Mar Muerto. Eso fue cuando entraron los hijos de Israel, cuando tenía ya Moisés 120 años. Acordémonos que el pacto que concierta con los hijos de Israel fue al salir de la tierra de Egipto, a los 3 meses que sale, y en el monte concierta el pacto. Pero acordémonos que no hay versículos que digan que fue en el monte Horeb, no hay versículos que el único que lo describe así es este, pero ahorita vemos el pasaje en el cual fue en el monte Sinaí, cuando desciende, dice que concertó el pacto, y el pacto es en el monte Sinaí, que es el monte Horeb. Que vayamos chicos de Horeb. Vamos a checar el versículo que dice, verso 29 nuevamente de Deuteronomio. Estas son las palabras del pacto que el Señor mandó a Moisés concertara con los hijos de Israel en la tierra de Moab.
pero aquí la diferencia es que dice que el que concierta este pacto es Moisés, a diferencia del otro pacto. ¿Se acuerdan que el otro pacto, como dice en el Deuteronomio 31? Fíjense, verso 29. A ver si me pueden escribir también ustedes. Dice, estas son las palabras del pacto que el Señor mandó a Moisés. Moisés es el que va. Dice, estas son las palabras del pacto que el Señor mandó a Moisés que concertara con los hijos de Israel en la tierra de Moab. Quien concierta el pacto es Moisés en Moab, y el otro lo concertó el poderoso a los hijos de Israel. Deuteronomio 31, en la última parte, en el versículo 16, dice, invalidarán mi pacto que he concertado con él, dijo Jehová. Verso 16. Y Adonai dijo a Moshe, he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los ídolos ajenos de la tierra, a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Nada más que aquí en el mapa que nos pasaste no lo describe, habla de Jericó, y Jericó también está ahí a un lado del monte Moab. Que fuiste, ¿verdad, mi hermano? Nada más que no dice Moab, ¿ah? No tenía Moab. Sí se ve la diferencia, mis hermanos, acerca de que uno lo concierta el poderoso, que es el de los pactos del mandamiento, y este que es en Moab lo concertó Moisés. Ahora, vamos a ver qué es lo que dice aquí, porque en el capítulo 29 dice que concertó un pacto con la casa de Israel. Capítulo 31, versículo 1, por favor. De Deuteronomio, ¿verdad? Verso 1 en adelante. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel, y les dijo, este día soy de edad de 120 años, no puedo salir más ni entrar. Además de esto, Adonai me ha dicho, no pasarás este Jordán. Adonai tu Elohim, él pasa delante de ti, él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Adonai ha dicho. Y hará Adonai con ellos como hizo con Sejón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra a quienes destruyó. Y los entregará Adonai delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad. Ahora, ¿cuántos años tenía Moisés cuando dice aquí que no iba a pasar el Jordán? Ahí el Jordán lo ven ustedes entre Jericó y Moab, nada más que aquí en el mapa que nos mandaron no tiene Moab, pero qué diferencia hay acerca perdón, qué edad tenía Moisés cuando describe que él iba a pasar? No iba a pasar el Jordán, ¿qué edad tenía? Y que dice, este es el día que tengo, ¿cuántos años? A ver, ¿cuántos estamos acá? Yo sé que están, algunos están hablando y los ubico, pero no todos. Mi hermana Varinia, mi hermano Nelson, mis hermanos. ¿Qué edad tenía el Moshe cuando describe aquí? Moshe tenía una edad y describe el mismo capítulo 31, el verso 1, que tenía 120 años. Y el versículo 24 dice que termina de escribir el libro de la Torá, versículo 24 al 27, por favor. Es Deuteronomio 31, 24 al 27. Ajá. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Adonai, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Adonai vuestro Elohim, y esté allí por testigo contra ti. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros, hoy sois rebeldes a Adonai. Cuanto más después que yo haya muerto, congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. Porque yo sé
que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Adonai, enojándole con la obra de vuestras manos. Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Hasta ahí, gracias, mi hermano. Entonces, ahí describe en el verso 24 al 27, y como acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, el libro se termina de escribir en los montes de Moab cuando él tenía 120 años. Y le dice, y como acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirse, porque el libro se fue escribiendo durante 40 años. Entonces el libro, desde que sube al monte Sinaí, se le da el libro a Moisés, y Moisés está escribiendo todo esto durante 40 años. Y por eso describe el verso 24, y como acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirse, mandó Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, diciendo, tomad este libro de la Torá y ponedlo al lado del arca del pacto. El arca del pacto tenía los mandamientos, por eso se le llamaba el arca del pacto, y la Torá fue puesta fuera del arca, porque también con ese se hace un pacto. Y dice, y ponedlo al lado del arca del pacto, que yo que bajé vuestro Elohim, y esté ahí por testigo contra ti, porque este libro iba a estar en contra de Israel, no iba a estar a favor de Israel, sino va a estar en contra. Entonces en el capítulo 34, versículo 7, léanlo por favor. ¿Cuál? 34, versículos 6 y 7 y 8. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente a Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Entonces describe que, y entró en el valle en la tierra de Moab, enfrente a Bet-peor, y ninguno sabe su sepulcro hasta hoy, y era Moisés de edad de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab, porque allí en los campos de Moab concertó el pacto, y por eso le dijo que puso el libro de la ley, porque se llamaba el pacto de la Torá. ¿Desde dónde se dio el libro de la Torá? Y dice que se acaba de escribirse el libro 40 años. Ese libro fue dado desde los tiempos que estaban en el Sinaí, pero el pacto se hace hasta Moab porque ahí se los entregó para que esté por testigo en contra de la casa de Israel. Me estoy dando a entender, mis hermanos. Éxodo capítulo 24 es ahí donde aparece el libro de la ley como pacto. Capítulo 24, versículo, ahorita les doy bien el verso. Capítulo 24, versículo 7 al versículo 8, por favor. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Adonai ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Adonai ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Describe así, versículo 7, y tomó el libro de, ¿qué dice ahí? Chéquenlo en el hebreo, por favor.